De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Aquel atardecer nos pescó el chaparrón. Comentando el fin que acabábamos de ver, riendo y de la mano echamos a correr hasta que anclamos en un viejo portón, en un viejo portón. La calle desierta nos dio la sensación de que solo nosotros veíamos llover. El universo sin pájaros, vacío por hacer. Entonces callamos. Pasan 5 minutos de las 13 horas. Bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. Estamos comenzando el último programa de esta semana, de este viernes 22 de mayo, escuchando a Francis Andreu, que canta temas de Jaime Ross en un disco donde precisamente hace estas versiones. Lluvia, ¿no? Y la canción nos habla de los chaparrones que agarra a la gente desprevenida, ¿no? Y es un poco lo que está pasando en este viernes en Montevideo, que sale el sol, que llueve. En este momento, por ejemplo, se volvió a nublar, pero depende hacia dónde veas, ¿no? O hacia dónde mires, hacia qué punto, digamos, cardinal te encontrás con un panorama diferente. Es un poco así esta inestabilidad que nos lleva también a escuchar esta hermosa canción con Francis Andreu. ¿Cómo estás, Mati? Bueno, muy bien, Caro. Cambiante. Esa es la definición que le podemos dar al día de hoy. Estuve 20 minutos acá antes de empezar y en un momento miré y estaba todo cerrado, había como una especie de cerrazón que tapaba los barquitos en la bahía, y ahora me senté acá, dije, bueno, voy a disfrutar un poco de ese gris tan particular, y cuando miro el sol estaba más fuerte que nunca, al horizonte, como decís, sigue estando oscuro de todas formas. Entonces, bueno, entre tanto cambio, a veces uno piensa, esto no será inteligencia artificial, que la gente acá de los controles me cambia y yo pienso que estoy mirando hacia afuera y en realidad no. Tenés una gran capacidad de hilar las temáticas, ¿no? Porque como vamos a hablar de inteligencia artificial, Mati, ya bien, me gusta. Tenés un buen dominio de las palabras y de las imágenes. ¿No escribís? Bueno, escribo bueno, de diaria, una forma de política. Sí, vos sabés que tengo ahí algún coqueteo de vez en cuando con el tema de la poesía, el tema por ese lado, ¿viste? Por ese lado, te veo por ese lado. En mi adolescencia como que desarrollé un poco esa capacidad y ahora la tengo un poquito de lado, pero bueno, aprovecho para los chistes también, a veces con los juegos de palabras, y por ahí lo voy manteniendo. Muy bien, y bueno, tirabas el tema de la inteligencia artificial, que va a ser uno de los temas que va a tratar La Colmena en este viernes, de la mano del columnista de Futuros, Pablo Casacuberta, que viene con un invitado, un ingeniero eléctrico e investigador especializado en procesamiento de sonido e inteligencia artificial. Y vamos a estar hablando entonces de este cruce, ¿no? Del sonido, el procesamiento de sonido, la inteligencia artificial. Sí, hemos estado hablando y cruzando por la inteligencia artificial en diferentes momentos de este programa. Ayer, por ejemplo, veía a Germán de Agosto hablando un poco del vínculo de la inteligencia artificial y la economía. Lo tratamos también en la columna pasada de Futuros. Y ahora aparece el vínculo de la inteligencia artificial con el sonido, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de sonido, y ahí aparece el vínculo concretamente de la inteligencia artificial con el arte, con la industria cultural, donde se generan tensiones con la industria en general y particularmente con la industria
cultural, tenemos todo lo que es el derecho de autor, la importancia que tiene eso para el artista, la singularidad del arte de la cual siempre se habla, y bueno, y por este lado en el procesamiento del sonido aparece la música. Sí, y apareció además, aparecieron bandas, ¿no? Bandas que encontraste, música ya creada, obviamente a través de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, buscando, hay un gran mundo vinculado a la música y a la inteligencia artificial, un fenómeno que me estaba perdiendo, y concretamente hay como un caso que es como el caso más emblemático de esto, que surge en junio de 2025, con una banda que traducida al español se llama El Atardecer, una banda que superó los 850.000 oyentes mensuales en Spotify y que fue reconocida en países como Reino Unido, Noruega y Suecia, y esta se presentaba realmente como una banda con nombres de los artistas que los integraban, que era un trío, y en determinado momento a la gente le gustaba, pero le empezó a llamar la atención que no daban entrevistas, que no hacían shows. Claro. Bueno, resulta que terminaron admitiendo que era una banda de inteligencia artificial plenamente, y eso generó una alerta, y en esa línea también descubrí que hay un movimiento que tiene como sus bases en Reino Unido, que un poco, no sé, hay artistas como Elton John, Dua Lipa, que están reclamando regulaciones, están reclamando en general una alerta sobre este tipo de fenómenos. Eso seguramente lo podrá profundizar mucho mejor Pablo Casacuberta con Martín Rocamora, que es este ingeniero eléctrico que mencionabas, que nos viene a contar un poco de qué se trata todo esto. Bueno, precisamente en un día en el que se presenta, se lanzó, de hecho, Naciones Unidas a través de su agencia UNESCO, junto con la CUTI, con AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico del Uruguay, junto con ANDE, entre otras agencias, también Ceibal, un consejo empresarial para la ética, por la ética de la inteligencia artificial en nuestro país, hablando de esto que vos decías, ¿no? De la regulación, que es uno de los grandes temas que UNESCO está trabajando a nivel global, ¿no? Una gobernanza sobre la inteligencia artificial, lograr una buena regulación de la inteligencia artificial es uno de los retos más importantes de estos tiempos, ¿no? De alguna manera poniendo la ética de la inteligencia artificial sobre la mesa. Y también en estas horas vi una campaña de actores argentinos encabezada por Ricardo Darín, entre otros actores conocidos de ese país, precisamente alertando sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Ricardo Darín se saluda, digamos, en el video y pregunta, ¿sabés quién soy yo? ¿No? Pero ¿estás seguro de que soy yo? ¿No? Hablando de que, bueno, de que Ricardo Darín puede no ser la persona Ricardo Darín y en todo caso puede ser entonces una inteligencia artificial. El avance de la inteligencia artificial, con el avance alguien podría haber usado mi imagen y mi voz, y esto sería un engaño, dice, por ejemplo, en otro momento del video, Gustavo Garzón, pero mi imagen es mía, nadie puede usarla sin mi permiso, dice Diego Gentile, otro de los actores que participa de este video, y así sucesivamente con el planteo de regulemos el uso de la inteligencia artificial, algo que también en nuestro país está comenzando a pasar. Hay proyectos de ley. Y de hecho, claro, hay también los gremios de los actores, los locutores están muy preocupados porque, bueno, en el ámbito de la locución, la inteligencia artificial obviamente ya se usa en nuestro país, pero bueno, ¿cuáles son los límites también teniendo en cuenta el mundo del trabajo de los actores, de las actrices? Bueno, este es un tema que está sobre la mesa y de alguna manera, bueno, vamos a abordarlo con Pablo Casacuberta a través de lo que está del cruce del sonido, de la composición, de la música con la inteligencia artificial. No, las aristas para tratar este tema son infinitas. Yo te mencionaba lo del proyecto de ley, porque lo mencionó acá Stephanie en su columna que hizo sobre los proyectos de ley que están en el Parlamento a nivel de género, que hay un proyecto de ley que tiene que ver con la generación de imágenes de contenido sexual. Claro, hay un proyecto de ley que se está trabajando en ese sentido, porque en realidad muchas veces se usa para afectar a una persona a generar imágenes de ese tipo, y eso obviamente no está regulado porque no existía hasta hace un tiempo. Hay una muy buena nota en la revista Lento sobre este tema también, en la revista Lento pasada,
nueva que habla de las deepfakes, también de los desnudos que ocurren a través de la inteligencia artificial y bueno, y también, ¿no?, la necesidad de regular esos contenidos. Así que bueno, seguiremos hablando de este tema, pero también la música estará sobre el final de la colmena, porque Ceci Fuentes viene con su columna El Néctar Cultural con un invitado muy particular, un referente de nuestra música, de nuestro canto popular. Estamos hablando de Mario Carrero, que viene a presentarnos además algunas novedades. No queremos adelantar mucho, algunas sorpresas. Y bueno, Ceci va a hacer un recorrido con Mario Carrero a través de su trayectoria. De hecho, dentro de poco se cumplen 50 años del dúo. El año que viene. El año que viene. Mario Carrero y Eduardo Larbanois, entonces este dúo que es tan referente de nuestro canto. Y bueno, Mario Carrero va a traer su guitarra, así que sobre el final de la colmena tendremos música en vivo. Sí, aparecen varios elementos sobre la mesa. Recordemos que participó en este homenaje que se dio al año de la muerte de José Mujica. Él allí actuó, era una persona muy cercana a Mujica, obviamente. También seguramente vamos a poder hablar un poco de eso, pero como decía, sí, conforma un dúo que está desde 1977, que estuvo también muy vinculado a lo que tuvo que ver con la recuperación democrática, y bueno, un poco por ese lado viene la columna de Ceci Fuentes. Y quiero hacer una invitación a la presentación de un libro que va a suceder hoy a las 6 de la tarde. Capaz que no todos pueden llegar a las 6 de la tarde hoy, pero sí estar atentos a este conversatorio que me parece importante rescatar, en particular porque hace unos días se cumplió el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, y hay un conversatorio a partir del libro Relatos Diversos hoy a las 6 de la tarde en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís. Es un libro que presenta escritos basados en historias de descubrimiento, resiliencia y trayectorias de personas que quieren ser en localidades grandes y pequeñas del interior del Uruguay, ¿no?, donde se ven reflejadas las complejidades que existen en nuestro país para precisamente otras identidades de género, otras expresiones sexuales. Esta es una obra que nace a partir de más de 40 entrevistas anónimas realizadas en el marco de varios estudios impulsados por el Fondo de Población de Naciones Unidas como parte de su acción por los derechos de las personas LGBTIQ+. En la conversación estará la escritora de este libro, que es Margarita García, junto a Manu Riguar, que es gestor cultural, oriundo de Colonia, sexiliado del campo, ¿no?, una persona que se tuvo que ir del campo para poder vivir precisamente su libertad sexual, su propia identidad, y junto con otras personas, representantes también de otras instituciones como el MIDES, como la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Pero bueno, me parece interesante poder hacer esta invitación, también mirar estos otros relatos, estas otras expresiones que en un país como el nuestro, que aparentemente, digamos, es tan diverso, con leyes, digamos, que conquistadas precisamente por los diferentes colectivos que responden a estos derechos, obviamente que la homofobia continúa. Y tomo una frase nada más de un artículo muy reciente de La Diaria también, que recomiendo, de Lucía Gandioli del año pasado, a propósito de ese agravio en el Senado, cuando el senador Da Silva agravió a Nicolás Viera. Y no me interesa repetir lo que dijo, pero creo que ustedes lo recuerdan. Diego Sempol, investigador de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, decía para esa nota: Uruguay es profundamente homofóbico, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba poder pensar también en este conversatorio, en la necesidad de seguir conversando sobre la homofobia en nuestro país, y si bien ha disminuido en algunos lugares, permanece muy fuertemente arraigada en la cultura popular, decía Sempol, por ejemplo, alguna de las voces de este artículo que tomaba, digamos, en cuenta este tema, ¿no? Nosotros nos reconocemos como un país que tiene varias leyes que reconoce el derecho a la diversidad, al matrimonio igualitario, la ley de personas trans. Sin embargo, sí, claro, esto sigue subyacente y muchas veces a la vista de todos. Así que, bueno, está hecha la invitación. Seguramente en otro momento vamos a poder profundizar sobre este libro, Relatos Diversos. Vuelvo cortito a la inteligencia artificial, porque La Colmena es un espacio de información, de diálogo, pero también de reflexión. Y en ese proceso, estos minutos que hablamos, se me ocurre
que en realidad también tiene mucho que ver con nuestra profesión, con el periodismo. Claro. Y muchas veces ahora tenemos un nuevo rol en épocas de tanta información y de tanta inteligencia artificial, que es el aclarar, ¿no? Bueno, esto es inteligencia artificial, no es inteligencia. ¿Qué parte es inteligencia artificial? ¿Qué parte no? Esto de verificar, la diaria verifica, es un espacio para eso. Y le quería hacer una propuesta al 099-891-888 a la audiencia. ¿Qué les pasó con la inteligencia artificial? ¿Creyeron alguna cosa que pensaron que era cierta y en realidad era inteligencia artificial? ¿Cómo utilizan la inteligencia artificial para dialogar un poco sobre eso? Muy bien, y capaz muy bien. de hablarlo también con Pablo Casacuberta y su invitado. Claro, porque además están circulando muchísimos videos en las redes sociales y realmente cuesta mucho darse cuenta, diferenciar si es real o si es inteligencia artificial. Prácticamente hay un compañero en Subrayado que trabaja con inteligencia artificial y el otro día me mostraba un video y me decía, quiero que me digas, ¿esto es real o es inteligencia artificial? Y realmente yo no tengo los elementos para diferenciarlo, no los tengo. A mí me pasa todo el tiempo de que me aparecen cosas y lo tengo que tratar de aclarar, porque si no quedás con una idea, porque lo ves rápido y quedás con una idea errada, y cuando trabajás en medios tenés que tratar de por lo menos no desinformar. Totalmente. Entonces, bueno, es muy complejo todo el tiempo. Yo miro, por ejemplo, mucha televisión argentina, medios argentinos, y ha pasado que se han cometido ese tipo de errores. Entonces está bueno que hablar con la audiencia de cómo están viviendo este proceso. Nos vamos a la pausa y enseguida recibimos aquí entonces a Pablo Casacuberta y a Martín Rocamora para hablar entonces en esta columna de futuros. Hace 50 años nacía Cambio Gales. Sin más que eso, ser una casa de cambio. Pero las cosas cambiaron, porque nuestros clientes cambiaron. Hoy somos la empresa líder en servicios financieros y ustedes una familia enorme. Cumplimos 50 años y aprendimos que la única manera de crecer era acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales tiene algo para decirte. El cambio te favorece. Gales, 50 años. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Puesta al aire, David Mattioli y Julia Soma. Asistencia de producción, Luciano Tonarelli. Presenta Megal. Innovamos con energía.
Estamos pasando 23 minutos de las 13 horas y estamos recibiendo ya a Pablo Casacuberta en su columna de Futuros con un invitado que ya hemos presentado, que se llama Martín Rocamora, ingeniero eléctrico, investigador especializado en procesamiento de sonido e inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Pablo, en primer lugar? ¿Qué tal? Bienvenido, Martín. ¿Qué tal, Carolina? Gracias. Bueno, nada, viste que dos cosas que me parece que son interesantes. La primera es que hemos tratado de que en esta columna de Futuros haya un abordaje interdisciplinario, lo más posible, y al mismo tiempo hemos tratado de estar equidistantes de la tecnoutopía empresarial y el apocalipsis. Entonces, me parece que es interesante justamente lo que Martín tiene para ofrecer, porque él no solo viene de la ingeniería y del análisis del sonido, sino vos sos un músico de mi flor, vamos a decirlo. Se podría decir que sí. Hace unos años toco con amigos en conjuntos en tríos o cuartetos de guitarras, hacemos música muy lejana a la inteligencia artificial, si bien ha tenido en este tiempo algún punto de contacto con eso. Que es interesante porque cuando vos decís estoy haciendo música de inspiración milonguera, digamos, un grupo de guitarras, nosotros tenemos una forma de enterarnos de si eso que suena es una milonga. Estemos conscientes o no, hay unos patrones allí. ¿Cómo es eso de ese proceso por el cual nos enteramos esta música es tal cosa? ¿Vos decís cómo es cognitivamente? Para las personas. Buena pregunta. A ver, yo reconozco, le voy a hablar a título personal como ser humano porque no tengo formación en cognición, así que no podría darte una respuesta académica. Pero encontrás patrones, digamos. Sí, yo reconozco cuestiones recurrentes, ideas, giros que me remiten a un género que conozco, a una música que me es familiar, y entonces, deduzco Pienso eso porque durante miles de años hemos vivenciado la música como una expresión que es en cierta medida el epítome de lo humano. ¿Qué pasa cuando las máquinas empiezan a producir música que es culturalmente convincente, que se aviene a esos patrones que conocemos? ¿Cómo ocurre ese proceso y cómo reconocen las máquinas esos patrones y cómo los reproducen? Claro, bueno, hay dos preguntas ahí. Una parte es la parte de la percepción, cómo recrear esos procesos cognitivos en una máquina. En eso estamos junto a varios colegas desde hace muchos años. Yo recuerdo mi proyecto de fin de carrera se trataba de un sistemita al cual vos le podías tararear una melodía y reconocía esa melodía en una base de datos. Claro. Y desde entonces estábamos con ese tipo de cuestiones. Lo que ocurre hoy en día, seguramente, solo para cerrar esa parte, la implementación que yo uso para simular ese proceso cognitivo en una máquina, tal vez esté inspirada, use algunas ideas de lo que sabemos de cómo lo hacemos los humanos, pero dista sustancialmente del proceso que un humano usa para eso. ¿En qué sentido dista? Bueno, partamos de la base de que nuestra comprensión de los procesos cognitivos, al menos la de un ingeniero tratando de implementar eso, es bastante limitada. Entonces, apela a las cosas que es capaz de implementar, que conoce, esos patrones que yo te decía. Si vamos a ese caso específico de reconocer un patrón melódico, bueno, debería reconocerlo independientemente de a la velocidad o el tempo que fue interpretado, no prestando atención a la altura, prestando atención a las alturas relativas entre las notas y no necesariamente si lo canté con cierta afinación en 440 o en 443, porque mi voz no es un instrumento de afinación fija ni tengo oído absoluto. Entonces hay una serie de hipótesis que de alguna manera traslado a la solución para hacerla viable. Claro, pero la máquina sí puede llegar a una afinación diferente o a notas que de repente los humanos no pueden alcanzar. Bueno, ahí está la segunda parte de la pregunta de Pablo, que es dejando de lado ese proceso de reproducir
la capacidad cognitiva de reconocer una música. Pablo hacía referencia al momento actual en el que ha explotado la capacidad de generar música por computadora con características sorprendentemente realistas, que a golpe de prompt, ¿no? Escribiendo unas pocas líneas a una inteligencia artificial, la inteligencia artificial le devuelve una música justamente muy convincente. La pregunta tuya era ¿cómo se diferencia esa música de la música real o algo así? Sí, es decir, nosotros estábamos acostumbrados a entender unas capas de la música. Nosotros cuando alguien te explica la música en términos teóricos, te dice, bueno, está la música en términos emocionales y culturales y después hay una dimensión matemática. A ver, música. ¿Cómo es eso? Porque estamos hablando medio en términos muy musicales. Vos podés decir que la música es una relación entre frecuencias y las notas tienen unos intervalos que miden una cierta cosa, y uno siempre solía pensar que esa era una capa, y después arriba estaba la capa de nuestras expectativas, nuestra cultura, ¿no? El proceso actual, en cierta medida, te invita a pensar que no son dos cosas tan distintas, que son una cosa más integrada, o por lo menos me pasa a mí eso. Bueno, puede ser, sí. Lo que es innegable es que estas inteligencias artificiales a las que hacíamos referencia lograron capturar, de alguna forma, a fuerza de ver mucha música generada por humanos y reconocer esos patrones a los que hacíamos referencia, lograron abstraer y ser capaces de representar la distribución de la música y ser capaz de luego de generar una instancia específica con ciertas características de esa música. Insisto, a un punto tal que es muy difícil de reconocer si efectivamente fue generada o no. Y eso plantea enormes problemas. Vos has hablado en entrevistas de la inundación que hay de bandas que no son nadie en particular y de los impactos. Es decir, muchas de estas bandas tienen millones de escuchas e incluso tienen biografías, fotografías asociadas. Es decir, se generó una pseudo-subjetividad que es lo que uno está escuchando. Mira, este es Sven de la banda esta que es sueca. ¿Cómo es eso en términos culturales? ¿Qué nos hace? Porque... Sí, ahí hay una mezcla de cosas, ¿no? Primero, ¿por qué ocurre eso? Y yo creo que, bueno, en principio ocurre por dos razones. Una es que estas tecnologías permiten generar procesos fraudulentos respecto a hackear los procesos, los mecanismos de consumo de la música, ¿no? En particular, yo puedo generar una banda, subir las músicas de esa banda a una de estas plataformas y luego sembrar una granja de robots que escuchan esa música y por ende, de forma ficticia, hacer que esa música sea muy popular porque hay muchos agentes escuchando esa música. Esa es una parte de la cosa y bueno, ha sido diagnosticada y comentada suficientemente. Te diría que esa es la menos preocupante. ¿Por qué? Porque la más preocupante, bueno, porque se puede regular, se pueden encontrar mecanismos para evitar ese fraude flagrante. Claro, además hay forma de identificar también esta siembra de robots, como decías, ¿no? Bueno, más o menos. Porque también ha pasado mucho en las campañas electorales, ¿no? En cuanto a la visualización de las propias campañas, ¿no? Esta siembra de robots que en realidad no son personas mirando, sino son robots. Sí, técnicamente tendrá sus dificultades, pero no es el problema más importante. El problema que tal vez es un poco más importante culturalmente es que efectivamente esa música en muchos casos se elige y se escucha, en parte porque, bueno, no se diferencia mucho de la música creada por humanos y en parte por nuestros patrones de consumo de la música, ¿no? Se han impuesto unos ciertos patrones de consumo en los que no necesariamente la música pasa por la experiencia humana de conectar, como hacía un tiempo, con un artista en particular, con su contexto, con lo que significa para mí, con su rol en la historia de la música, etc. Entonces eso hace que bueno, la gente escuche, hoy por hoy la gente escucha mucha gente escucha música siguiendo esos patrones de consumo en que la música está ahí sonando y si el algoritmo
me tira una canción después de otra y empiezan a aparecer canciones generadas automáticamente, tal vez no lo note. Entonces, nada, eso, hay un cambio cultural respecto al consumo de la música. Claro. Hay un basamento cultural allí que es tan importante. Vos trabajás académicamente en Europa en general y se acaba de hacer justamente un documento en Europa que tiene que ver con en qué medida necesitamos, para saber qué cosas son generadas artificialmente, la asistencia de inteligencia artificial que nos dicen qué es qué. O sea, imagínate cuán lejos está el asunto ya de nuestra discernibilidad humana, ¿verdad? Sí, podríamos decir eso, que no, creo que todo el mundo es consciente de eso, pero no vale la pena igual repetirlo. Es difícil en muchas ocasiones distinguir si una foto es real o es una foto generada. Y lo mismo con música o con otros medios digitales. A mí me sorprende la emoción de la voz. Cuando escuchás canciones con letra, que te das cuenta que está asociada a la instrucción que se le dio al sistema, una cantidad de emociones que tienen que ver con el género, con el origen. Y cuando vos la escuchás, sentís una persona que está absolutamente presente. ¿Podemos escuchar algo de eso? Sí, ¿Qué podemos pedir? Ahora al regreso de nuestra primera pausa, escuchamos alguna que nos rompa la cabeza. Perfecto, bien. ¿Quieren hacer la pausa ahora o querés contestar esto? No, me perdí, perdón. Sí, la emoción que se transmite en esa voz. Sí, justamente, es difícil en muchos casos. No es completamente general esto tampoco. No, y la necesidad de la asistencia de inteligencia artificial para curar el proceso. Eso es lo más loco para mí. Sí, capaz que eso, cortito. Recientemente trabajamos en el grupo de investigación en el que yo trabajo en un reporte para la Comunidad Europea sobre, es un asesoramiento sobre tecnologías que existen para marcar o detectar contenido generado. El problema que hay que resolver es, deberíamos tener acuerdos sociales, culturales, que nos permitan distinguir, bueno, esta música, esto que estás escuchando, queda en ti escucharlo o no, pero sabe que fue generado, esta fotografía, sabe que es una fotografía generada, este video, etc. Eso, hoy por hoy, en el mundo entiendo yo que hay varias iniciativas, pero una de las pioneras y más avanzadas, con todas las dificultades enormes que eso tiene, es la europea. Europa promulgó lo que le llaman el AI Act, el acto de inteligencia artificial, la normativa de inteligencia artificial, y pretende implementar una serie de regulaciones que están en construcción. Y un poco como decía Pablo antes de comenzar la entrevista, todavía no entendemos muchas de estas cosas y construir regulación al respecto es tan necesario como desafiante, ¿no? Claro, porque me pregunto también, ¿no? Desde el desconocimiento absoluto, pero entiendo que una creación de una inteligencia artificial, una creación musical, ¿no? Como de esto que estamos hablando, tiene también una autoría, en el sentido de que hay un comando, ¿no? Hay alguien, un ser humano, que compone a través de eso. ¿Y ese no es ya, de alguna manera, un autor? Pregunto. Sí, es una pregunta súper pertinente y yo diría que es una pregunta que no tiene respuesta hoy por hoy, que está en debate. ¿Cómo asignar autoría a las creaciones hechas con inteligencia artificial? En particular, por ejemplo, una de las razones por las cuales es importante reconocer música generada, las plataformas de streaming de música están interesados, al menos sea ciencia cierta que algunas de ellas están interesados, porque pretenden controlar la cantidad de música generada que les llega. Porque eso devalúa la experiencia del usuario promedio. Si vos sentís que la inmensa mayoría no lo hizo nadie en particular, se produce un extrañamiento, digamos. Claro. Sí, y también está la distribución de derechos de autor, justamente, que tiene una cierta tradición de cómo funciona hasta el momento y que ahora se está viendo un poco desafiada, porque esa pregunta no está resuelta y porque la opción práctica que se debe implementar ahora es, bueno, dejemos de lado la inteligencia artificial y los royalties, distribuyámoslos entre las músicas que tienen royalties, que efectivamente ya está resuelto que tienen royalties. Entonces, también hay otra capa del problema, porque
uno de los abordajes románticos, digamos, es separarlo entre lo verdadero y lo falso y decidirse decididamente por lo verdadero. Pero en realidad hay una dimensión inclusiva de esto también, donde tenés en un pueblo de 2.000 habitantes un joven que necesita un solo de clarinete y sabe que lo quiere en re y que este es el ritmo que quiere y que esta es la canción y que esta es la secuencia de notas y que puede tener esa secuencia de clarinete que suena absolutamente real e incorporarlo en su canción. Claro. Entonces hay una parte intermedia, no es todo absolutamente artificial o absolutamente personal. Allí esa gama de grises es lo que hace rica y compleja la existencia humana. Concuerdo con una cosita cortita. Concuerdo plenamente con lo que dice Pablo. Es muy complejo el límite entre estas cosas porque convengamos que más allá de todos los desafíos y problemas muy reales, muy concretos que esta disrupción trae aparejado, también brinda un montón de posibilidades. Y esa es la parte que al menos a mí me convoca más a investigar cuáles son los mecanismos para hacer que estas herramientas sean útiles. Claro. Y una cosa más es que es aún más complejo distinguir entre qué fue generado y qué no, porque procesos que tradicionalmente hacíamos de otra manera, por ejemplo, agregar la reverberación de un lugar para que la música no suene grabada en tu dormitorio, sino que suene grabada en un espacio más acorde para la escucha, o múltiples procesos que anteriormente hacíamos con métodos tradicionales, y podríamos decir manuales, no sé cómo decirlo, con métodos tradicionales, hoy por hoy también son generados y se usa el mismo tipo de tecnología. Vamos a hacer la pausa, dale, hacemos la pausa porque quiero escuchar esa música, ¿no? Está la promesa y a la vuelta vamos a compartir algunos mensajes de la audiencia que tienen que ver mucho con lo que estamos hablando, obviamente, con esta necesidad de diferenciar, ¿no? Porque en realidad era un poco la consigna que también traíamos sobre la mesa, lo que nos decían hasta los actores argentinos. ¿Vos sabés que soy yo? ¿Quién soy, en definitiva, no? Claro. Los límites del ser también están expresados en este dilema. Hacemos la pausa, ya venimos. Presentó Megal, innovamos con energía. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. La Diaria Radio 97.9. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días.
No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. Presenta Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Estamos conversando sobre inteligencia artificial y la música, la composición musical a través de la inteligencia artificial. Son varios los mensajes que han llegado, pero antes de compartirlos queremos escuchar esta música. Yo pensé que el mejor ejemplo posible es ponerte un ejemplo hecho por un Lego, alguien que no sabe. Ah, ok. Nosotros... cuando se hizo un espectáculo con Mariana Perkovich y Andrea Aroba, sí, y querían terminar, yo la vi, con una cumbia peruana. Sí, muy buena. Entonces, que tuviera una letra en particular. Y es muy difícil hacer una cumbia peruana acá, aunque consigas músicos y alguien que la cante de forma peruana. Entonces, hicimos nosotros un intento con inteligencia artificial, pero lo pongo como un ejemplo porque en general uno piensa en esto y piensa en la cosa más gringa del mundo. Y esto no, esto tiene unos códigos muy próximos, así que me parecía que es un interesante ejemplo. Bueno, lo escuchamos. Bueno, ella es un robot, ¿no? Ella no es. Ella no existe. Bueno, esos son límites complicados, ya más filosóficos, pero bueno, de hecho tiene una materialidad, la escuchamos, sale de algún lado. Pero justamente esa pregunta que quedó medio colgada, que es, ¿en qué medida esto pervierte el proceso creativo como lo conocemos o democratiza accesos a la música? ¿Por dónde está tu corazón en esto? Yo creo que las dos cosas, completamente. En el sentido de que hay muchas veces se exagera un poco con la idea de que esto brinda un acceso más simple o más sencillo a la música. Por cierto que lo hace, el ejemplo de Pablo lo pone muy claro, pero también me gustaría hacer el acento de que hay otras maneras de acceder a la música que a veces están igual o más a la mano y que es un asunto cultural darnos la posibilidad de acceder a eso. Vos una vez me pusiste el acento en cuando las personas están tocando juntas, la cantidad de gestos con la cual coordinan, ¿no? Una cosa que es enteramente corporal, ¿no? Claro, entonces, volviendo a tu ejemplo, claro que viene a ocupar un espacio en todo el universo de las posibilidades creativas que el ser humano puede tener. Sería innegable estar en contra de eso. O sea, por supuesto que sí. Por supuesto que en cierto plano claramente democratiza el acceso a estas herramientas. Mis comentarios al respecto, o mis matices al respecto son: no es la única manera de acceder a la música, hay otras que son
más simples y que brindan resultados similares y hasta más ricos desde el punto de vista de la experiencia humana y musical. Y después, el otro comentario, que es un poco a lo que iba a tu pregunta, tu comentario de recién, es todo lo que queda por fuera de ese proceso, ¿no? Es incomparablemente distinto obtener ese resultado sonoro a fuerza de un prompt, que de vuelta, en algunos contextos puede ser justificable, a que componer, ensayar y tocar en vivo una música de tradición en particular, ¿no? Es interesante que te refieras a la música de tradición, porque una porción de tu trabajo ha sido trabajar sobre la capacidad de las inteligencias de interpretar géneros. Y un caso muy saliente para mí, es interesante que vos ahora estás en Barcelona y desde allí haces una investigación que tiene que ver con un proceso global, pero vos te has ocupado específicamente de que se entienda el candombe. Y eso me parece... Sí, lo que pasó en ese momento, dedicamos varios años junto con otros compañeros a trabajar sobre el candombe, es que nos dimos cuenta que había músicas que por sus características rítmicas en este caso, o puede ser por otras, estaban quedando por fuera de la discusión y las capacidades de los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, fue una forma de alguna manera de cumplir como dos objetivos a la vez. Por un lado, resaltar las limitantes de la tecnología actual, y por otro lado, resaltar el hecho de que esas tecnologías deberían ser lo suficientemente inclusivas o diversas, o contemplar la globalidad de la música, ¿no? Parte de las soluciones que existían provenían de un concepto bastante restringido de lo que es la música. Y bueno, con eso se ayuda un poco a ampliar esa idea. Te quiero introducir el mensaje que está esperando seguramente quien nos está escuchando, que se llama Valentín Barla. Vendría a ser el autor, digamos, de esta artista. Les cuento lo que nos dice. Encontré en el galpón de mi casa unos 40 cassettes que tenían grabaciones mías, guitarra y voz, desde el año 1994 al 2005. Los empecé a digitalizar y empecé a probar con Suno. Suno, que es una plataforma, a ver cómo quedaban las canciones que había escrito con 15 años más o menos, ¿no? A medida que hacía las producía también con Ableton Live, se llama Ableton Live, y generé un avatar mujer que la llamé Ana Bernadette. Todas las canciones las canta ella, entre comillas, y entonces averigüé con Agadu y pude publicar el primer disco en Spotify y todas las plataformas. A la vez, como soy productora audiovisual, le hice redes a Ana, donde fui posteando cómo Ana grabó su disco. El TikTok es donde mejor le va, y nos deja un video donde explica el proceso que realiza para hacer estas canciones, además del link al disco. Y podemos escuchar un poquito a Ana Bernadette. Bueno, Ana Bernadette sonando entonces en La Colmena, ella que canta, que en realidad
el creador es Valentín Barla y además nos pedía, me gustaría darle un poco de difusión. Así que bueno, qué bueno que nos estés escuchando, Valentín. Muchas gracias. Y bueno, viene obviamente muy bien este ejemplo. Porque es un ejemplo de eso intermedio, ¿no?, de lo que hablamos. Porque Valentín claramente sabe música. El Ableton Live es un programa para programar nota por nota. Tú tenés que saber lo que estás haciendo. Entonces se sirve de dos tecnologías, una donde uno crea cada sonido que suena y otra donde uno se sirve de lo generativo. Pero al mismo tiempo, eso generativo reinterpreta, hace un cover de una canción que hizo él mismo, le da una personalidad, un avatar. Esta es una conversación de ciencia ficción. Te encantó esto. Es que a mí no deja de emocionarte las posibilidades. Las muchas capas distintas que esto tiene. Sí, me imagino. Que nos obligan a cuestionarte qué es crear, qué es pensar. Es una invitación a reacomodar muchas ideas que teníamos quietas. Sí, sin duda. A la vez, también hay que pensar, no sé, a mí me lleva a pensar en como ingeniero, como investigador en estos temas, por qué tipo de herramientas quiero promover o qué tipo de tecnología, claro, me interesa más promover. Y mirá, te cuento una cosa interesante, me parece que viene a cuento de esto. Es cuando yo ingresé hace unos años al grupo de investigación, un grupo que tiene más de 30 años de investigación en música y tecnología. En el momento que yo ingreso... Pero eso es en Europa, ¿no? Sí, en Barcelona. Okay. En ese momento no se trabajaba en generación de música. Y no se trabajaba en generación de música porque no estaba resuelto, llamémosle éticamente, desde qué perspectiva se iba a trabajar. Y tardó algunos años, siendo que eso al grupo lo dejaba atrás en la ola de investigación. Se tardó unos años en cuajar finalmente la idea desde dónde va a trabajar el grupo en generación de música, porque nos parecía que no necesariamente tenía sentido seguir la línea establecida por este tipo de herramientas que promovían un cierto tipo de creación musical, un cierto tipo de vínculo con la creación en general y con la herramienta en particular, que no necesariamente era el que nosotros queríamos promover. Eso ya existe de alguna manera, eso la industria lo tomó y lo está llevando a todo vapor no seamos ingenuos tampoco, con una cierta ideología y con una cierta postura respecto a la creación musical, como también las tienen otras inteligencias artificiales, ¿verdad? Cuando uno escucha hablar a el CEO de Zoom o ese tipo de personas, de alguna manera su perspectiva respecto a la creación musical se acerca más a la de un videojuego que a la perspectiva más tradicional que tenemos de la creación musical. Entonces, eso extiende los límites hacia lugares que algunas personas quieren explorar y nos parece perfecto. En el caso del grupo, pensamos que era más importante trabajar en un diálogo más cercano al músico, poniendo al músico en el centro, y eso implica ciertas cosas bien concretas. Por ejemplo, que los músicos sean capaces de que esa herramienta no sea una herramienta externa que se entrena no se sabe con qué, que yo no puedo necesariamente personalizar, que no puedo controlar con el nivel de detalle que querría siendo músico. Entonces hay una serie de aspectos conceptuales, éticos, que se traducen en restricciones técnicas que hacen al tipo de trabajo que hacemos ahora. Es interesante igual entender que esto es contextual a la tecnología disponible y a la época disponible. Yo recuerdo cuando surgió el sampler, se moralizaba. Bueno, pero no tu disco va a sonar bárbaro el tambor si lo sacaste de un disco de Nirvana. Nadie piensa más así. Entonces, y lo mismo pasa con dimensiones moralizadas mucho más grandes del diseño social, la anticoncepción, la fertilización in vitro, es decir, una cantidad de cosas donde nosotros fuimos corriendo en los límites de lo aceptable. Y un muy buen ejemplo de esto es el video generativo. El video generativo
pasó de darte resultados donde la estética básicamente la decidía el algoritmo a ofrecerte elegir la lente, el tipo de película que estás usando, a dibujar el recorrido de la cámara, a hacer una cantidad de cosas increíbles en términos de tu capacidad de crear de una manera más autoral. Entonces, ahí a mí no me cabe en dudas, contexto, a mí no me cabe en dudas que estas herramientas, y por algo soy tan entusiasta respecto al desarrollo de ellas, van a encontrar su camino hacia la creación musical y van a generar múltiples formas que todavía no nos imaginamos de creación musical. Pero estamos en un proceso incipiente respecto a eso. Claro. Y muchas de los mecanismos que existen actualmente, a mi entender, se quedan cortos y no es una perspectiva moralista exclusivamente. Es también, proviene de la evidencia de que, de alguna manera, mira, te voy a poner un ejemplo. Este paradigma de creación hace que mucha gente escuche esta música que generó, ¿no? No es el caso del oyente que pretende divulgarla, pero esta gente plantea, bueno, yo creo la música que escucho porque es la música que quiero escuchar. Perfecto. Entonces, se crean esas pequeñas burbujas cuando uno le pregunta a esa gente, ¿y cuáles? Y hay pequeñas investigaciones al respecto, estudios de comportamiento al respecto, y la música de quién más escuchas. No, escucho la música que yo hago, porque me autosatisfago creando esta música. Claro. ¿Podés nombrar a alguien que tengas de referente en la creación musical de este nuevo paradigma que estás? No tengo referentes. Lo que hago es usar esta herramienta, soy mi referente y escucho mi música. Para mí ahí hay un atisbo de evidencia de que algo no funciona respecto a ese paradigma creativo. Me gustaría pensar, no sé, yo promuevo tecnologías en las que estos mismos modelos se ajustan a mi biblioteca de música, que esos modelos yo los puedo compartir y de alguna manera otra persona puede crear y construir a partir de ellos. Entonces, me parece que estamos, como tantas otras cosas, en un proceso que requiere muchísima discusión, muchísimos acuerdos sociales y culturales respecto a cómo articular la disrupción tecnológica. Y sí, porque en realidad estás hablando de un comportamiento social también, ¿no? Que es muy individual y que tiene que ver con otros campos, ¿no? No sé, me imagino también el tema de los videojuegos, del encierro, ¿no? De estas cuestiones que limitan mucho el contacto social, las habilidades sociales, y esto como que abona también como en ese sentido por lo que venís diciendo y por lo que estamos viendo, ¿no? Como que vamos de vuelta a la autosatisfacción, ¿no? Y no al compartir en una escena más social. Está muy bien eso que decís, porque uno de los temas acá es cómo escala socialmente un proceso así. Que al principio la palabra con la que me quedo siempre que vos mencionaste es incipiente. Pero fíjate, siendo un proceso incipiente, la conversación completamente de ciencia ficción que tuvimos acerca de este oyente hace 5 minutos. Es decir, que a pesar de que sea incipiente, te das cuenta que su escalabilidad va a generar problemas desconocidos. Y no lo digo denostando esta tecnología, lo digo diciendo que todo se puede problematizar cuando cambia de escala. Un poco lo que vos decías, las propias plataformas empezaron a sentir que la proliferación de productos artificiales devalúan el producto humano y también las razones para asociarse a su consumo, ¿no? Sí, hay un aspecto de la escala que no tocamos y es importante, que es estas inteligencias artificiales con qué se entrenan. Y se entrenan básicamente con toda la música disponible que ha sido grabada y que está disponible en Internet. Y eso plantea dilemas éticos respecto a la retribución de esos artistas, el consentimiento, etcétera, que todavía están en una incipiente discusión, más allá de que hay algunos resultados recientes al respecto, legales y tal. Y nada, y de alguna manera también traen a la discusión eso, en sí, ¿qué significa que una obra me pertenezca? ¿Y de dónde provienen tus ideas? Yo pienso en tu conjunto de guitarras milonguero. Ustedes no están inventando la milonga, están valiéndose
de un acervo que ya existe, ¿verdad? Exacto, pero me hiciste acordar de lo que quería decir, de lo que disparó este comentario, y me había olvidado, que es el tema de la escala. Hay un argumento que se usa frecuentemente que es, bueno, las personas también aprendieron de ese modo, las personas escucharon, incorporaron y luego procesaron creativamente eso. Pero hay un tema que no es menor, que es de escala, ¿no? Es decir, las personas tienen limitantes dadas por el mundo que conocemos y la forma de crear que conocemos, y la inteligencia artificial no. Ningún ser humano tuvo acceso a escuchar toda la música jamás grabada, y es imposible que pueda producir toda la música jamás grabada en un día. Y eso es algo que hace la inteligencia artificial. Sí, eso es, bueno, la potencia, ¿no? La potencia de la inteligencia entonces artificial. lo convierte en un problema distinto. Entonces hay una especie de falacia cuando aplicamos el mismo tipo de razonamiento que aplicaríamos a los humanos respecto a la tecnología. Es otra forma de hacer antropomorfismo, ¿no? Así como no piensan igual que nosotros, o bueno, está esa discusión, tampoco necesariamente se pueden regular de la misma manera. Mira, hay un oyente que nos escribe desde Juan Lacase, nos decía, no pretendo que lo lean, pero bueno, está muy bueno el apunte. Soy un jubilado de 75 años que desarrollé con GeneXus, la herramienta uruguaya de software, hace 30 años, sí, claro. Entonces, con sus colegas jubilados se empezaron a reunir, a hacer talleres. De hecho, los colegas jubilados le pidieron hacer talleres informáticos en la sede local. Nos juntamos los miércoles en la mañana, ellos plantean temas y investigan juntos. Y para el próximo miércoles tenemos previsto aprender a hacer canciones con Suno. Mira, como parte del taller, ¿no? Qué crack, perdón, ¿no? Porque jubilados, qué crack. Sí, muy bueno, muy interesante. También con GeneXus, claro. Discutí con Claude lo ético del acto, Claude, la inteligencia artificial, ¿no? Con la que discutió Bernie Sanders hace poco, y bueno, está. Tengo que hablar con Claude, yo nunca hablé con Claude. Esto es una idea que tenga. Esta fue su respuesta. ¿Esto está bien? ¿No es hacer trampa? ¿No? Como que la inteligencia artificial le estaba como, ¿cómo se llama? Provocando, ¿no? Es una pregunta que aparece siempre y está bueno hablarla. La inteligencia artificial no reemplaza al músico que se pasa años estudiando, ni al cantautor que pone el alma en cada verso. Lo que hace es permitirnos a nosotros, que no somos músicos, expresar ideas musicales que antes nos quedaban encerradas adentro. Es como cuando apareció la fotografía, no eliminó a los pintores, pero le dio a cualquier persona la posibilidad de retratar un momento. Acá pasa lo mismo con la música. Es interesante. Dos cosas quiero rescatar. Primero, una cosa que menciona al pasar, pero para mí es esencial, que es entender por qué en Uruguay tiene sentido discutir esto. Uruguay es un país de computación y de ingeniería en computación. Es el primer país de Latinoamérica que tuvo ingeniería en computación. Cuando menciona GeneXus, Uruguay hace 30 y pico de años que exporta procesos que tienen alguna relación con la inteligencia artificial. Pienso en ese conjunto de jubilados y cómo me da ganas de ir. Están en Juan Lacase. A comer unas buenas tortas fritas y ver sus procesos. Pero también tiene que ver con por qué un uruguayo está inserto en Barcelona en un proceso donde se está pensando esto a escala europea. Y hay algo que ocurre acá que tiene que ver con nuestra disposición a probar herramientas que es impresionante. Yo la cantidad de gente que veo que está tratando de entender qué puede hacer con esto y cómo entenderlo es gigante, ¿no? Sí, pasan un montón de cosas acá. Yo muchísimos años, me formé y trabajé durante muchísimos años en la Facultad de Ingeniería y todavía colaboro con mis colegas acá y me consta que tienen muchas instancias abiertas para desarrollar, entender y también dar estas discusiones que decíamos que son tan necesarias con el poder político, con las organizaciones sociales. Claro. Podríamos citar varias instancias en las que están involucrados haciendo ese tipo de actividades que son súper necesarias. Claro. Ahora. Vamos a ir cerrando, Pablo. Hay otro mensaje de Cristina de la Blanqueada, también de Rosa, que envía saludos, pero Cristina nos dice que a ella le encanta la música soul, escuchar voces actuales mezcladas con voces de los años 60, creadas por tecnología, por inteligencia artificial, es simplemente increíble. Uno sabe que no es real. Creo que no sé, al menos yo me acuerdo cuando Nat King Cole cantó con
con la hija, ¿no? Sí. O Nat King Cole. Sí, que era la voz original. Claro, exacto. En realidad, eso a mí me llamó la atención porque fue como un lanzamiento, ¿no? De discográfico increíble, rescatar una voz del pasado de esa manera. Bueno, estas son como posibilidades que hace tiempo ya que están, pero que forman parte un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Porque también hay una posibilidad emocional, cultural que trae esta tecnología, que sin ella sería imposible todo esto, ¿no? Claro. Como el que nos escribió, que rescató los cassettes. Increíble. Chico, ¿no? Yo digo, sé que estamos terminando y es introducir un tema complejo, pero fíjate la música que escuchaba esta persona que se acaba de comunicar, soul, y esta otra persona se refería a poner el alma. Yo creo que una porción de nuestros rechazos a todo esto tiene que ver con una concepción de cuán materiales son nuestros procesos o cuán inmateriales son. Es decir, hay una especie de proyección filosófica que uno hace. Hay un experimento hermoso que ocurrió la semana pasada. Alguien puso un cuadro de Monet en internet y dijo: hice esto con inteligencia generativa. Díganme en qué se diferencia en términos de calidad de un cuadro de Monet. Y no sabes los comentarios vitriólicos que recibió. Esto carece de toda profundidad, no tiene alma. Y era un cuadro de Monet. Entonces, hay una cierta disposición a distanciarse del proceso antes de incorporarlo y entender en qué medida nos habla de quiénes somos, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, que obviamente quedan muchas preguntas. Agradecemos también a la audiencia que escribió, ¿no? Y este mensaje, claro, conocimos a una artista, Ana Bernadette, en esta tarde. Que le vaya bien. Que le vaya bien a Ana Bernadette. En redes, Ana Bernadette. Y lo increíble, ¿no? De que esto fue realmente una casualidad, porque los viernes tenemos 2 columnas, la de futuros y la de cultura. Se nos junta acá la cosa porque ahora vamos a recibir un músico de carne y hueso. Un músico que obviamente es un referente de nuestra música popular uruguaya, de la milonga, de la guitarra. Bien. Así que en unos minutitos está Mario Carrero con nosotros. Ya venimos. Gracias. Presentó Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Puesta al aire, David Mattioli y Julia Soma. Asistencia de producción, Luciano Tonarelli. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio, 97.9. Vuelve la ópera al Teatro Solís. Fidelio, de Ludwig van Beethoven. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección musical de Martín García, y el debut de Nicolás Boni en la dirección escénica, junto al Coro Nacional del Sodre, dirigido por Esteban Luis, con las voces de Sabina Svilac, Eric Herrero, Sabio Sperandio, Licio Bruno, Sofía Mara, Santiago Martínez y Alfonso Mujica. Fidelio, 21, 23 y 25 de mayo. Teatro Solís, 170 aniversario. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Intendencia de Montevideo. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. A Todo Color.
Enviar y recibir dinero alrededor del mundo es un sí. Gales te da la posibilidad de hacerlo en sus locales a través de Western Union. Rapidez, cercanía y la tranquilidad de enviar y recibir por Western Union. Otro beneficio Gales para vos. Conoce más en gales.com.uy o llamando al 0800 2026. Gales 50 años. El cambio te favorece. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Ayer la yegua gateada parió un potranco que tiene sobre la frente un rombito blanco. Lobuno gateao camina como con zancos y trota los tumbos como borracho. A tientas busca la teta los cabezazos, mientras la yegua ajena todo milagro. Revuelve en la grama mustia un pastito blando, espantando el mosquerío a los coletazos. Pasan 13 minutos de las 14 horas. Estamos aquí con Ceci Fuentes juntas en la cámara, en la cámara 1. ¿Cómo estás? Queda raro esto, Queda raro, ¿no? Estamos bien cerquita hoy. Estamos bien cerquita y bueno, lo que estamos escuchando no es precisamente inteligencia artificial, pero bueno, toca como los dioses. Ahí va. Bueno, sí, estábamos escuchando Milagro. Primero quiero decir que estuve reflexionando un poco cuando venía hoy hacia aquí, en realidad en la mañana, en el hecho del privilegio que tenemos en esta profesión de poder estar en intercambio con artistas que admiramos, ¿no? Total. Y que nunca paramos un poco a detenernos y pensar, tomar conciencia de eso de alguna manera, ¿no? Es verdad, es cierto. Y este es uno de esos casos. En este caso estamos recibiendo a Mario Carrero en el programa de hoy, que nos acompaña en este encuentro que no busca, digamos, promocionar estrictamente uno de tus espectáculos, sino más bien celebrar el encuentro de estar aquí hoy, en este momento ahora, y tener esta oportunidad de intercambiar sobre, bueno, la vida, la creación, la memoria también y la historia personal y la historia en general también. Bienvenido, Mario. Muy buenas tardes, muchas gracias, un placer estar acá. Igualmente. Así que las hice juntarse yo. Sí. Sí, total, porque ella en general está ahí de tu lado. Bueno. De tu lado, pero bueno, esta vez tenemos esta nueva conformación porque, bueno, es un placer recibirte, Mario, sin duda. Por favor, placer. Bueno, puntualmente con el caso de la canción que abrimos la columna, ¿no? Sí. Milagro, que para mí es una de las canciones más bellas que nos has regalado, porque describe el momento del parto de una yegua, pero vas realmente pudiendo verlo y con una sensibilidad preciosa. Es que lo vi. Claro, eso te iba a decir. Viene a cuento de que fue algo que viviste cerca de Castillos, ¿puede ser? Sí. Yo estaba pasando la represa de India Muerta, entre los Palmares, en Rocha, allá. Y el mismo Veiga, un peón de estancia, comentó de nochecita: la gateada está para parir. Y bueno, a mí me llamó la atención el comentario. Digo, está, ¿y dónde está? No, está en el potrero de los Cardos. Y digo, ¿y no la van a traer? Digo, no, es ella. Y a mí me quedó eso. Entonces me levanté tempranito, apronté el mate y salí rumbo a ese potrero. Y en el momento que llego al potrero, que es bastante lejos de las casas, en el momento que llego veo eso que está en la canción. El potranco intentando pararse, tambaleándose, la gateada con la placenta todavía allí colgando, las moscas alrededor, ella espantándolas con la cola. O sea, eso, nada más. Los teros y eso. Pero te pareció justamente milagroso el poder también traerlo y llevarlo al arte, ¿no? A plasmarlo en una canción con esta letra y esta música. Es que es esa magia sencilla de la naturaleza, ¿no? Porque todo fue en cuestión de segundos.
minutos, que ocurre todo, que se para y después andaba trotando. Claro. Eso es lo impactante también de ese nacimiento en particular, porque los humanos no nos podemos parar enseguida, ¿no? Y eso es lo maravilloso también de los pero aparte animales. todo, porque alrededor se veía allá a lo lejos, digamos, las casas, pero después más nada. Loteros, recién prácticamente hacía poquito que había salido el sol, y nada más, yo y eso. Y entonces decís, qué cosa mágica esa, ¿no? Que cómo se da y cómo a veces eso no es fácil de transmitirlo, y cómo además lo vamos perdiendo, ¿no? Se van perdiendo esa comunicación con la naturaleza así en tiempo real y en el momento, ¿no? Porque no sé si hoy es muy normal que un joven pueda ver un nacimiento, un potranco, salvo en el interior. Claro, tal cual. Porque sos un hombre de campo y ciudad, ¿no? Bueno, justamente, yo iba a decir, Mario tiene 74 años recién cumplidos, el 16, naciste en Florida, pero sos el más montevideano de los floridenses, digamos. Digamos que sí, porque no viví nunca en Florida. Ahí va, sos ciudadano ilustre incluso de la ciudad de Montevideo. Igual con Mario Delgado Paraín decimos que somos los dos de La Macana, porque en un momento él anduvo por ahí también. Yo tengo familia por ahí, y también era una forma de contrarrestar la ofensiva tacuaremboense. Entonces hicimos un frente común de floridenses. Claro. Sí. Oponiéndonos si no, todos venían de Tacuarembó. Todos. Por los años 76, todos. Sí, todos. Víctor Cuña. Eduardo, obviamente. Eduardo. Todo alrededor era Tacuarembó, entonces hicimos un frente común con Mario Delgado. Bien. Ya a los 12, 13 años me habías contado una vez que en un ómnibus escuchaste una canción de Los Olimareños, que fue lo que hizo latir un poco la pulsión de la música para ti, ¿no? ¿Cuál fue esa canción? Yo cantaba de todo. O sea, cuando empecé a cantar de todo lo que se me... viste, como cualquier persona que siente la necesidad de expresarse cantando, que empecé a sacar algún acorde en la guitarra y a hacer alguna cosa, a robar acordes de quienes tocaban la guitarra, amigos míos. Cantaba de todo un poco, pero no tenía muy definido mi estilo, ni qué era lo que quería hacer. Y en un viaje en tren a Florida, escuché de Cojinillo, la canción de Los Olimareños. La de cuando suena el acorde en los cachangos, ya es asunto delicado. Y era en una época en que toda la música que se escuchaba acá, de lo que se puede denominar folclórico, era todo argentino. Absolutamente todo argentino. Y me extrañó el cachango, el camundá, todo un montón de personajes y de un lugar que estaba acá en el Uruguay, ¿no? Después, tiempo después, hablando con el maestro Lena, que hizo una militancia muy fuerte en cuanto a tratar de ir formando, de ir haciendo un cancionero propio. Él decía, ¿para qué le vamos a cantar a los paisajes de Catamarca y a la luna tucumana si nosotros tenemos paisajes y lunas? Sí, claro. Y llenó el mundo de canciones sobre el Olimar. Y esa canción que escuché en ese tren me hizo buscar discos de Los Olimareños. Me quedaban bien para cantar todas. Las cantaba exactamente en el mismo lugar que ellos, en la misma tonalidad. Logré un espacio entre mis pares, entre mis amigos. Hoy canta más la juventud, pero en aquella época cantaba el que más o menos tenía algún berretín de cantor o era más práctico, ¿no? Pero entonces empecé a tener allí un lugar, vencer mi timidez, mi tartamudez y encontrar un espacio y que cantar. Esas canciones me fueron llevando a otras y a otras. Y bueno, y así llegué a Galeano, a Carlos Machado y a todo lo que soy. ¿Siempre pensaste que ese era tu camino? ¿O tenías algún otro camino previsto para tu vida?
Bueno, iba a jugar en la selección uruguaya. Claro. Como todo joven también. Pero jugaste en inferiores de Nacional. Estuve intentando jugar, sí. Pero sí, no sé si me propuse alguna vez ser un cantor. O sea, mamá cantaba permanentemente. Y es a quien recuerdo cantando. Mamá sí es de Florida, de la Macana. De la Cruz. Y pese a que fue nada más que hasta tercer año de escuela, leía todo lo que encontraba. Y me leía permanentemente cosas. O sea, mamá me leyó Las nanas de la cebolla del libro de Miguel Hernández. Me leyó Qué lástima del libro de León Felipe. Leía todo lo que encontraba. Diarios, revistas. Y todo aquello que le emocionaba o que la conmovía, me lo leía. Y además cantaba, y cantaba muy bien. Ella de alguna manera te inculcó el valor de Yo me acostumbré a oír cantar, a estar cantando, a que fuera natural cantar. Claro. Porque la oía cantar y yo cantaba, y cantábamos siempre. Me hace acordar a Rada también, que habla de su madre cantando, ¿no? Hay como una conexión también entre el que después se convierte en un músico, en un cantante, con la madre cantora, ¿no? No sé. O capaz que es algo que se me ocurrió ahora. Pero... No, puede ser. A mí me ha pasado de gente que te comenta que escuchaba cantar las canciones desde muy pequeña. Sí, como el arrorró, ¿no? Desde el arrorró, digamos, para adelante. No, incluso yo me imagino, o sea, que mamá cuando estaba embarazada cantaba. Claro. O sea, yo creo que algo hay de comunicación en eso, ¿no? Que hace que vos tengas esa digamos, sensibilidad con respecto a la canción, ¿no? O sea, creo que, en mi caso fue fundamental, mamá. Hay una historia asociada incluso a los últimos tiempos de tu mamá, cuando ustedes tenían previsto un show en Venezuela, ¿no? Sí, teníamos que ir a cantar a Venezuela para un 19 de junio. Toda una jornada que se hacía, una semana larga de actividades que coincidía con la Copa América en Venezuela en el 2008. Y nosotros íbamos a ir a cantar y mamá tuvo cáncer de útero muy joven. Logró superar toda esa dolencia, todo ese mal, pero con unos tratamientos bastante agresivos en su momento, y quedó muy delicada. Entonces tenía algunos problemas a veces con anemias y cosas así que la complicaban bastante. Y justamente se dio un caso así cuando yo estaba por irme. Mamá fue internada y en una visita que le hice, en donde incluso estábamos viendo de posponer el viaje, de no ir, mamá se sacó una máscara que tenía puesta, se puso a cantar conmigo Cuando empieza a amanecer, que es una canción que ella cantaba mucho, que le gustaba. La de Cuando empieza a amanecer y a aclarar el horizonte. La cantó conmigo y dijo: te voy a decir una cosa, no es un pedido. Quiero que por nada del mundo dejes de ir a Venezuela a cantarle a Artigas allá. Lo que más me hubiera gustado a mí hacer es cantar. Y cada vez que vos estés cantando, yo voy a estar cantando. Lo dijo eso delante de mi padre, mi hermana, mi compañera, todo el mundo. O sea, que no quedara duda ninguna. Entonces, me dio un pañuelito que yo conservo, que anda conmigo siempre. Hoy está también acá. Y yo me fui y ella tuvo una mejoría y todo, pero pocos días después, cuando yo ya estaba en Venezuela, volvió a recaer y falleció cuando yo estaba allá. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, a veces también suceden, ¿no? Las madres creo que saben cuándo morir. Es una idea que tengo también. Sí, no, y yo creo que como a toda persona, ¿no? Como a todo. Capaz que cuando sos
pequeño, cuando sos niño, así, capaz que el miedo de que le pase algo a tus padres es terrible. De quedarte solo, yo qué sé, es fuerte, ¿no? Y al contrario de todo eso, yo en esa relación con mamá, yo tengo una paz absoluta, como una cosa, o sea, como que la tengo presente en todas esas otras cosas, y cada vez que canto le aviso. Justamente vamos que vamos a cantar. Vamos que vamos a cantar. Tenés un ritual asociado, sí, ¿no? Totalmente, sí. Que tiene que ver con ese pañuelo. Tiene que ver con ese pañuelo. Bien. Me aíslo en algún lugar, saco el pañuelo y digo, bueno, mamá, vamos que tengo que cantar. Y no falla, canta. Qué divino. Divino. Esto que es una historia personal, en realidad también se inscribe como en un todo, ¿no? En un todo de la historia que una vez conversamos, no llegamos a dimensionar, ¿no? Mientras vamos viviendo, no nos damos cuenta, es como que nos va llevando puestos de alguna manera. Un poco lo que decía al principio también de la columna, ¿no? Vos me decías en un momento, hablando ahora de la historia uruguaya, por ejemplo, ¿no? Que vos no entendías y no te interesaba, por ejemplo, la dictadura de Terra, pero que hoy sí, y la historia en sí es otra de las cosas que a vos te interesa y te genera una pulsión creativa, ¿no? Sí, la historia me encanta, o sea, he descubierto que es una de las cosas. Me gusta ser maestro también, yo que sé, tantas cosas así, pero la historia me gusta mucho. Tuve la fortuna de conocer a gente, de tratar y de compartir con gente muy importante, entre Carlos Machado, por ejemplo, con el que tuve una relación muy linda, por más que fue corta. Y obviamente Ana Fregas, mi asesora permanente. Y hoy por hoy con Gabriel Quirici a veces hacemos algunas tropelías. Claro, y con Diego Bello y Freddy González. Un grupo de masones. Un grupo. Son un grupo de masones importante. Un grupo de inadaptados. Sobre todo Diego. Claro. Pero bueno, la historia es algo que me moviliza mucho, que me interesa mucho. Soy, por más que parezca a veces medio chauvinista, soy profundamente artiguista. De la Artigas real, de la Artigas al que el maestro Lena intentó cantarle cuando hizo a Don José. De la Artigas de carne y hueso, el Artigas el del fogón, el derrotado, no el de los monumentos. Y entonces, hace un tiempo escribí una canción que se llamaba La historia no es solamente un libro de hojas amarillentas, en donde pretendía un diálogo con un joven en donde, seguro cuando se da el caso hoy de que a veces la dictadura, que ya pasó unas cuantas décadas, para algunos jóvenes es algo que yo entiendo que a veces no lo logren como apropiarse de ello, como sentirlo como propio, porque a mí, yo decía, me pasaba lo mismo con la dictadura de Terra. La estudié, la analicé en la escuela, en los distintos lugares, pero era algo lejos, lejos. Y ese es el peligro que tiene quizás la falta de memoria, la falta de análisis crítico, histórico. La historia es algo que construimos minuto a minuto, que se renueva minuto a minuto, no es nada que esté estanco y se cerró y se terminó. Y entonces me interesa mucho, y me interesa mucho la canción histórica. Sí, y en ese sentido has también rescatado personajes olvidados y has compuesto canciones, y fuiste incluso muy generoso, por ejemplo, en el caso de Victoria la Payadora, que se la cediste a una voz femenina también del folclore actual, ¿no? Sí, Catherine Berne es una querida colega del canto y amiga. Sí, porque es una... bueno, ves, ahí tuve la colaboración de Ana Fregas, que me acercó un documento histórico, de una crónica de la época hecha por Francisco Acuña de Figueroa, en la que daba cuenta durante el segundo sitio de Montevideo, de una mujer que se acercaba, por lo menos decía, volvió de nuevo la cantora, a acercarse a caballo hasta los muros, y desde ahí entonaba
cierta especie de cielitos llamando a sumarse al sitio. Y que en algunos casos generó hasta un cierto mito, porque o sea, nunca la veían, la oían y sentían el galopar del caballo, ¿no? Claro. Entonces, hasta se llegó a pensar que era alguna especie de ser fantasmagórico. Claro, sí, un espíritu. Un espíritu. Vamos a escuchar, ¿les parece? Vamos a ver un pedacito incluso del video de Catherine con la canción de Mario. Ayer noche ante el muro, Victoria la cantora hizo escuchar sonora su acento feminal. Como el ave agorera parece que anunciara de víctima preclara el duelo funeral. Pasa cantando a caballo y los tiene a mal traer. Se oyen quebrarse los cardos, pero no la pueden ver. Cuando se pierde en la noche la sombra del potro aquel, queda un cielito en el aire, cielo con voz de mujer. Pasa cantando a caballo y los tiene a mal traer. Bueno, estamos escuchando entonces esta Victoria la Payadora, ¿no? Este rescate también de esta figura histórica, entonces, una especie de leyenda también, ¿no? Sí, aparte una mujer, ¿no? Que en una historia que generalmente está llena de grandes héroes varones. Y de grandes payadores también. Esta tierra está llena de payadores. Sí. Traer a una payadora. Justo es una artista mujer que está cantando ritmos folclóricos, y en ese sentido está bueno reflexionar un poco qué está pasando con el canto popular uruguayo, porque un poco se puede sentir que está en riesgo la perpetuidad de alguna manera en las nuevas generaciones. No hay tantos intérpretes de este género, ¿sentís? No sé, yo creo que cada tiempo, cada época tiene su forma de ser encarada por el artista, cuando el artista asume su función más allá de lo que es el éxito. Yo soy un producto de la generación del 60, una generación muy particular, muy marcó muchísimo a mucha gente, pero además en una época en que la televisión era rara y no había todos los medios de comunicación que hay hoy. El disco era una forma el disco de vinilo. Claro. O sea, de comunicarse con la música y de obtener música y escuchar juntos. Eso obviamente ha cambiado mucho. A mí me marcó esa generación muchísimo, pero además cuando empecé a cantar, toda esa generación que me marcó, que eran mis referentes, estuvieron en el exilio. Y me tocó con Eduardo y con un montón de compañeros y compañeras más de esa época, estoy hablando del 76, 77, asumir la canción como una forma de resistencia ante la dictadura. Esto es un dato que no se puede dejar de lado, no se puede pasar por alto. O sea, nosotros empezamos a ensayar en momentos en que eran secuestrados y asesinados Almar Michelini y Gutiérrez Ruiz, y aquí en Uruguay eran secuestrados el maestro Julio Castro, Elena Quinteros. O sea, eso pasaba. Y en esos momentos nosotros empezamos a cantar y la gente nos puso en un lugar en donde la canción pasó a ser una forma de expresión más allá de lo que es la canción en sí. Claro. Cualquier palabra, cualquier imagen, cualquier gesto, cualquier melodía movía a un acto de resistencia. Entonces, eso marca y marca muchísimo. Yo no sé si eso pasa hoy, pero sí tengo claro que la función del arte, la función del artista es conmover, remover, escarbar, molestar. O sea, creo que
el artista no puede ser nada más que un pasatiempo. Me parece que, no sé, capaz que por ese origen que tuve en los 60, pero mi forma de entender el arte es eso, ¿no? El Guernica de Picasso perpetuó un hecho tremendo que fue el primer bombardeo nazi de un pueblo, una villa. Claro. Tenemos que hacer una pausa. Hacemos la pausa y a la vuelta seguimos con Mario Carrero. ¿Cómo no? Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. La Colmena. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. En ANDA lo damos todo y los propietarios nos hacen todo tipo de preguntas. Para alquilar mi propiedad con ANDA, ¿tengo que ser socia? No tiene por qué. ¿Pero puedo serme socia? Puede. ¿Y qué gano? Puede pedir adelantos de alquiler y cobrar varios meses juntos. Taca, taca. Soy propietario. ¿Qué me dan? Poder cobrar en fecha todos los meses. ¿Me sirve? ¿Un cafecito? Bueno. No hay garantía como la de ANDA, porque es la que da más beneficios y descuentos a inquilinos y más seguridad a propietarios e inmobiliarias. La garantía más aceptada del país, la número 1. La más conveniente. Sí, en ANDA lo damos todo. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Celebramos que nos abras las puertas de tu vida. Celebramos estar a tu lado cada día y cada noche en que necesitas apoyo para seguir adelante. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote, gracias a la confianza de nuestros afiliados y a un equipo profesional y humano atento a sus necesidades. Porque en Alcance, cada uno de nuestros socios es único. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. De 13 a 15, La Colmena. Pasa cantando a caballo y los tiene a mal traer. Se oyen quebrarse los cardos, pero no la pueden ver. Cuando se pierde en la noche la sombra del potro aquel, queda un cielito en el aire, cielo con voz de mujer. Pasa cantando a caballo y los tiene a mal traer. Pasa cantando a caballo, los cascos como un tropel. Les galopan el hocico y nunca la pueden ver. Seguimos en La Colmena conversando con Mario Carrero. Quiero leer algunos mensajes. Hay quienes están pidiendo la vuelta de los masones, Mario. Lo vi 2 veces el espectáculo. Espero que hagan algo pronto. ¿Podemos ver algo pronto? Se está analizando.
Es probable. Es probable, muy bien. Eso ya es un montón. Es un adelanto. No, es un no, por lo pronto. Es un no. Por lo menos seguro. Muy bien. Saludos a Mario y decirle que es un ejemplo para mí. Es un ejemplo para mi nieto que es tartamudo y viene practicando las pausas de Mario para corregirse, dice este oyente. Mirá qué bueno. Sí, muy bueno. Gracias por la entrevista. Néstor de San José, que además tienen un amigo en común, que es Diego Bello. Así que bueno, lo más grande que tenemos, sin desmerecer a nuestros cantantes, pero lo tenemos con nosotros. Su relato me emocionó hasta las lágrimas, dice otro mensaje. Un saludo para Mario, de un floridense que veo compartimos gustos, la música, la historia, la poesía. Nos habla Gustavo, que ahora está viviendo en Canelones. Me hubiera gustado que fuera maestro. Yo lo soy. Quería que además fueras maestro, pero te mandan ser cosas. Es que me hubiera gustado mucho. ¿En serio? Sí. Está. Bueno. Y de alguna manera un poco lo sos. Un poco lo sos. Gracias, Eduardo. Lo conocí personalmente hace muchísimos años. En el barrio sur vino a cantar, eran épocas difíciles, pero lo rodeó todo el barrio y yo le pedí que cantara 8 letras y así lo hizo. Hacía poco que se escuchaba, dice Eduardo. Mira, que recuerda este momento. Me cuesta a veces leer los mensajes porque los escriben así como medio telegrama para ser como rápido y entonces yo tengo que interpretar un poco lo que dicen. Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo. Muchas gracias a todos, un saludo. Bien. Bueno, Mario, volviendo al tema de la memoria y de la historia reciente, estamos en una semana en la que hace 2 días marchamos nuevamente por 31 veces ya pidiendo justicia, verdad y nunca más. Vos empezaste en tu adolescencia, estaba en la víspera, digamos, de lo que fue la dictadura, estabas estudiando y tenés una historia también asociada a los mártires estudiantiles, ¿no? Sí, yo hice el Instituto de Enseñanza de la Construcción de la Escuela Industrial, ahí en Dante y Arenal Grande, y hice técnico sanitario. Hice el curso, entré en 1963, con 11 años, me recibí con 16 años, en 1968, y coincidí con Susana Pintos, que hacía allí el curso de ayudante técnico de arquitecto e ingeniero. Ella era mayor que nosotros, pero para mí fue una referencia muy fuerte, ¿no? Hay que ver incluso que los 11 años de aquella época no son los 11 de ahora. Claro. Que yo recién salía de la escuela pública y pasé a la UTU y empecé a tener contacto con la militancia estudiantil por el boleto. Por el boleto gratuito para los estudiantes. Y Susana Pinto fue una referencia muy fuerte para mí. Incluso yo estaba presente en la actividad, en la marcha, en donde fue asesinada. Sí, ahora estamos viendo en pantalla tu foto de Imágenes del Silencio, en la que portás la foto de Raúl Tejera. Bueno, también eso, hablábamos un poco de que el dúo de ustedes nació en el 77, que fue muy significativo para todo lo que tuvo que ver con dar voz o sea, llevar al arte algo que no estaba pudiendo decirse también, ¿no? Seguro, formamos parte de lo que se llamó Movimiento de Canto Popular Uruguayo, que insisto con esto, de que es una creación de la gente. A veces íbamos a actuar en Argentina y se anunciaba Canto Popular Uruguayo así a secas y no importaba quiénes eran. Tenía una característica de movimiento muy fuerte, ¿no? Y aparte fue una historia que la viví. O sea, te enterabas en tiempo real, en aquel momento, de cosas que estaban pasando. O sea, ya te digo, cuando empezamos a ensayar secuestraron a Julio Castro. Y después pasaron muchas cosas más, ¿no? O sea, concretamente con Julio Castro. Un montón de mentiras, un montón de falsedades. Por muchos años inventando cualquier cosa para no decir lo que en realidad había ocurrido, que era que le habían pegado un tiro en la cabeza y estaba dentro de un batallón enterrado. Eso marca y marca mucho.
Y he tenido desde ese entonces la intención de mantener viva esa memoria, ¿no? No solo en lo que tiene que ver con Julio Castro, sino con todos los demás y las demás compatriotas que fueron desaparecidas, ¿no? Gracias por eso. Hay otro concepto que está un poco en disputa hoy en día, ¿no? El tema de la libertad. Hablando, bueno, de todas estas personas que perdieron la libertad y la vida en muchos casos. Ustedes tienen una reciente creación que tenemos la fortuna de poder compartir un poquito. Contanos un poquito el contexto de qué va esta canción, que se llama Libertad sin libertad. Claro, hay una libertad que tiene que ver con lo colectivo, que creo que es la libertad que importa. O sea, cuando en un colectivo logramos ser libres. Después hay otra libertad que es totalmente individual, que es tu libertad, y que muchas veces no tiene en cuenta la libertad de los demás. Y en una época como la de hoy, en donde prácticamente si te lo propones no necesitas a nadie. Desde que entras a un supermercado y te pesas todas las cosas solo, hasta un momento en el que desde tu casa podés llamar a que te traigan la comida, claro, y no salir nunca y no ver a nadie. Sí, hace un ratito hablábamos de esto, ¿no? A través de la inteligencia artificial también, ¿no? Como de la autosatisfacción, inclusive la posibilidad de crear tu propia música y quedarte en ese encierro de tus propias cosas. Sí, en tus cosas exclusivamente. Entonces hay, a mi entender, hay una especie de bastardeo de la libertad. O sea, para mí la libertad es algo que es un hecho colectivo, no es un hecho individual. Vamos a escuchar un fragmento de Libertad sin libertad. Creemos sí en la libertad de corazón. Creemos sí en la libertad con alma y vida. La libertad solidaria, la insobornable, la de la mano siempre tendida. La libertad más perfecta, la laboriosa. La libertad constructora, la colectiva. La de buscarnos en los abrazos, en los plurales, paso por paso. Creemos sí en la libertad de corazón. Creemos sí en la libertad con alma y vida. Pero decimos no. A la patraña libertaria del egoísmo, del ególatra que piensa solo en sí mismo, al discurso del profeta que glorifica libertades de bolsillo recortaditas, el que nos quiere maleables, enajenados, adoradores del credo del Dios mercado. Decimos no. A la libertad paratosa, grandilocuente, del que nos quiere indignado pero obedientes. Libertad a plazo fijo, refinanciada, con adelanto de sueños sin esperanza. Libertad puro jingle, puro cliché, de ese al que hay que creerle todo, pero al revés. Decimos no a la libertad edulcorada, la bien mandada, la del anzuelo acechante tras la carnada. A la libertad prejuiciosa, muy educada, entre muros y alarmas, sola y sitiada. A la libertad desnutrida, la desconfiada, la del ojo espiando tras la persiana. A la libertad del discurso del todo vale, para solventar viejas prácticas coloniales. La libertad que queremos no se compra ni se alquila. No es dádiva bendecida, herencia o bien ganancia. No se gana por decreto. Acá es un estreno, ¿no? Sí, es un estreno. Absoluto. Qué buena esta mezcla también, ¿no? Sí, hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Hablábamos de que es un poco ayornarse también, claro, al oído actual de los escuchas, ¿no? Un poco. Sí, en mi caso es natural, porque la música que yo escuchaba allá por los 60, o sea, incluso yendo a lo más folclórico y popular, si vos querés, como los olimareños, mezclaban muchas cosas. Hay canciones en donde hay cosas muy sumamente interesantes, y hay un disco que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la relación con la murga, un disco que se llama Todo detrás de Momo, de los olimareños, que es
que es una maravilla y se adelantó años a lo que es la murga canción. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta sabemos que estuviste hace muy poquito, obviamente, en el Teatro Galpón en el homenaje a Mujica. Escuchamos que hablaste de León Felipe, de esos últimos momentos con el Pepe, de las canciones que te pedía. Y bueno, y hay algo también inédito que presentaste de alguna manera allí, entonces, que capaz que podemos compartir, o algo que el Pepe te había pedido, ¿no? Sí. Hay algo que él te Hay había algo pedido. que me pidió, sí. Bueno. Me pidió muchas cosas, pero esto concretamente con una canción. Bien, hacemos la pausa, ya venimos. La Colmena. Producción Matías Capek. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecimos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Conducción Carolina García. La Colmena. Estamos en los últimos minutos de La Colmena con Mario Carrero. Muchas gracias por todos los mensajes. Fernanda, Rosana de Jauregui Berri, Cuelva en los Masones. Saludos para Mario, una maestra que promovió el memorial en La Cruz de Julio Castro. Muchas gracias. Sí, Mario, bueno, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y bueno, sabemos que nos vas a regalar un pedacito de una canción que interpretaste en el homenaje por el año del fallecimiento de Mujica y que es una canción que él te había dicho que le gustaba, particularmente en uno de sus últimos encuentros. En el último encuentro que tuvimos yo canté varias canciones y esta particularmente cuando la terminé me dijo, ¿eso es tuyo? Está bien, me dijo. Y entonces me quedó esa cuestión con esta canción. Recuerdo que cuando niño limpiábamos las lentejas, extendidas sobre un plato, sobre el fogón o la mesa, quitábamos los terrones, los palitos o las piedras. Hoy vienen tan procesadas que al fin aquella tarea se fue perdiendo en el tiempo. Hoy casi nadie se acuerda.
Recuerdo que hubo una cárcel por Punta de las Carretas, de sombrío y alto muro levantada sobre piedra. Hoy es un inmenso shopping con maniquíes y vidrieras. Y donde ayer hubo celdas, hoy se venden hamburguesas, o de motines o fugas, nadie sabe o no se acuerda. Y es que hoy todo dura poco y el pasado ya no cuenta. Y en la feria de espejitos el futuro está a la venta. Y no es que añore una cárcel ni andar limpiando lentejas. Me abruma un poco este mundo en que todo se desecha y el disco duro no tiene lugar para cosas viejas. Muchas gracias, Mario. Gracias.